repetido bastante, pero si queda alguna para que no se vayan a poner a perder el tiempo, sino que avancen concretamente en lineamientos muy concretos y en el desarrollo del esquema que yo les di o del esquema que tienen ustedes que ya tenemos previamente revisado. Profe, ¿Ninguna duda? nosotros ya, profe, buenos días. Nosotros ya algunos grupos hicimos la corrección con los apuntes que con los aportes que usted nos dijo ayer, pero pues creo que algunos quieren ser también escuchados por por los grupos que faltaban. No sé cuál realmente sería. No, es que el asunto no es que yo siga escuchando, porque para eso yo voy a revisar el trabajo. El asunto es que ustedes incluyan los 17 temas centrales para que a través de esos 17 temas centrales quede entendida plenamente la materia y aplicada a través del caso. Entonces, en todos los grupos lo que tienen es que comentar en concreto, no ponerse a hacer divagaciones, sino que los que hayan leído los dos libros y estudiado y atendido mejor en clase, le ayuden a los otros para que los trabajos les queden todos bien hechos, pero contemplando toda la teoría y no quedándose en 3 o 4 puntos y contemplando, mis queridos alumnos, los hechos centrales de el caso y el desconocimiento jurídico y por qué ese desconocimiento se dio de acuerdo con la teoría y con el derecho. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien, entonces manos a la obra. Yo en 1 hora o antes me estoy conectando de nuevo para que ustedes tranquilamente completen esos lineamientos, resuelvan dudas, porque ya no podemos seguirle dedicando más tiempo a ese aspecto en particular, sino que es tema de desarrollo de ustedes y de profundización. Ya nos vemos. Bueno, señor, gracias. Que le rinda. Compañeros, ¿qué hacemos ahorita ya que el profesor ahorita viene? Buenos días. Y Buenos días para todos. Revisar el trabajo. buenos días, Los chicos. 17 temas. ¿Cuáles son esos 17 temas, chicos? Queda uno Los bloqueado. del libro Los de del las libro. cenizas. Son Compañeros, los 17 capítulos que tiene el libro de la ceniza. Compañeros, antes de que empecemos todos a votar nuestras ideas, yo creo que deberíamos escoger a una persona, no sé si Luz quisiera o de pronto la monitora, como para que dirija el orden en el que vamos a hablar para que no, pues nos escuchemos todos, ¿no? Pienso yo. Luz alzó la mano. Sí, yo creo que es mejor, digamos, que los que tengan ideas van levantando la mano y ya, para pues no ponernos en la labor de que, ay, no, tiene la palabra alguien o así, solo a medida que van levantando la mano, ¿no? Buenos días. De mi parte tengo una propuesta y son las 8:13, como reunirnos hasta las 8:40, casi la hora con cada uno de los grupos y más bien intervenir en la sala por si tenemos una duda como grupo pequeño, sea despejada como grupo grande, porque es que todos tenemos como muy parecido el lineamiento, pero diferente. No sé ustedes qué opinan. Compañeros, ¿algún grupo ya terminó con el trabajo? O sea, ¿ya lo culminó? Yo creo que no hemos terminado de leer los 17 capítulos y vamos como en el 8, en el 8 vamos. Eso fue donde nos mató. Decir, o sea, nunca dijo que había que leer todo el libro y pues digamos que yo voy como en el 9 con el grupo, porque no lo dividimos. Entonces no sé si todos leímos los 17 capítulos. Siento que el ejercicio es como con cada uno de sus grupos y tratar de avanzar como dijo él. Un momentico los interrumpo, Es que no tienen ni siquiera necesidad, queridos alumnos, de haber leído
completo los 17 capítulos, es que tienen las bases de los 17 capítulos que deben estar plenamente entendidos desde la primera clase, mijitos. Eso se ha ampliado hasta los capítulos donde vamos. El resto, ustedes les dije, tienen la directriz en la clase y la tienen en la introducción del libro y la tienen en todo lo que hemos ampliado de los 17 capítulos. Entonces, lo que tienen que hacer es tener claridad sobre los contenidos básicos de los 17 capítulos para que puedan combinar esa teoría plenamente entendida. Los que no han terminado, porque apenas vamos en el capítulo 9º o 10º. Noveno. Bueno, pero los otros 7 capítulos están explicados en sus aspectos generales, y de la Constitución no hemos hablado en extenso, pero hemos hablado cantidad de cosas de la Constitución. Entonces ustedes tienen que tener una visión clara de los 17 temas. He repetido esto muchas veces. Tenida la visión clara de los 17 temas, que si no la tienen, entonces con que se repasen la introducción que hay en el libro, las frases que hay a comienzos de cada capítulo, más lo que yo les he dicho, entonces tienen toda la teoría. Teniendo toda la teoría, entonces, habiéndose leído la sentencia del caso o el libro, entonces ustedes hacen la combinación sobre la cual ya trabajamos ayer, y es ampliarla a todos los temas y a todo el caso en los aspectos esenciales. Que le rinda. No, feo. Buenos días para Mira, todos. por ejemplo. Buenos días. Buenos días. Qué pena. A ver. Buen día, Herbert. Gracias. Tenemos 17 capítulos, ¿cierto? O sea, tenemos 17 puntos para tocar. Tomemos el resumen de, o sea, lo esencial del título. Y una de dos, o trabajamos por títulos o vamos trabajando el caso y le vamos colocando a cada título. Porque si nos ponemos a hacer una comparación, se nos va a hacer muy extenso y de pronto el trabajo no se va a lograr, no se le va a dar el entendimiento que se busca. Entonces les doy esas dos opciones. Creo nosotros vamos a trabajar por capítulos, entonces ustedes tómenlo de la mejor manera, pero tengan el resumen como lo fuerte de cada capítulo y verá que con el caso lo podemos interrelacionar mejor. Y yo estoy de acuerdo con lo que opinó la compañera Luz Ángela, si nos dividimos como en los grupos. Sí, no, Miren que los otros capítulos, son como relacionados, sí. Yo lo que decía, chicos, es como, por ejemplo, por lo que dice Herbert, y reunirnos y un ejemplo. Tenemos dudas del capítulo del Estado, pues decir, chicos, en el Estado podemos colocar, no sé, que el Estado usó... Entonces, venga, colabórenos. Sí, claro, en los grupos, intervenir ya y que 2 o 3 personas ven y lleguemos a una idea clara. ¿Sí? ¿Lo hacemos así? Reunirnos con nuestros grupos, ¿sí? Eso es lo que sugieres. Sí, ¿hay alguna forma de hacerlo desde aquí o nos toca salirnos y entrar? No. No, si hay una forma. Pues me parece buena idea, porque así lo estamos haciendo nosotros, estamos trabajando apenas el profesor se fue, nosotros nos estamos ahí como coordinando en nuestro equipo. Me parece una buena y sabia decisión para que no nos enloquezcamos todos, porque todos ya tenemos como una base de trabajo. Es ajustarla y mirar cómo vamos a acomodar los nuevos capítulos y así. Natalia y Helbert, no es abrir las salas como hace el profesor de civil, sino estarnos en silencio, y si en algún momento alguien necesita intervenir, por favor me pueden ayudar con el poder constituyente y dar el concepto de poder constituyente para excelente a ese grupo donde vaya,
quizás otro pregunta sobre, no sé, sobre la política, porque hasta ahora está arrancando, pues a poderle aportar sobre la política. Sí, de esa manera es mejor trabajarlo. Cada grupo va armando lo suyo y hacemos una sala de interrogación. Sí, una sala interna o por el WhatsApp de cada grupito si tienen WhatsApp o algo así. Iniciamos esta Abrir sala. otro, abrir Sí, otros, con todos abrir nos otro Zoom, hablamos. abrir otro Zoom y estar pendiente de este medio para poder cualquier pregunta o cualquier sugerencia, pues la podemos realizar. Sí, José, gracias. Sí, otro Zoom. Listo, compañeros. Entonces nos hablamos ahora. Bueno, no nos perdamos, por favor. ¿Quién tiene sueño?
Compañeros, ¿por qué apagaron los micrófonos? ¿Y a qué horas regresa el profesor? Francisco, el profesor se va a ausentar más o menos por 1 hora. No apagamos los micrófonos. Consensuamos de que cada uno iba a trabajar con su grupo de trabajo, y si alguno tiene alguna duda, la consensúa acá dentro del grupo grande. El problema es que yo no recuerdo en qué grupo yo había quedado. Necesito recordar. Francisco, realmente te lo digo con todo respeto, me parece una falta de responsabilidad tuya. Llevamos trabajando en esto varios días, no sé, deberías tener eso anotado, no sé, llevamos trabajando con los grupos ya hace rato, ¿no? Francisco, también hay la oportunidad de que lo hagas solo. Lo puedes presentar. Pues sí, ¿verdad? Compañeros, qué pena, tengo una duda. ¿Tenemos que trabajar el bosquejo o el que tenemos que entregar ayer? Como Valentina, no entendí la pregunta. ¿Cuál bosquejo? Yo creo que sí te entendí, Valentina. La idea es que trabajemos en el trabajo final, o sea, el trabajo que estamos haciendo es el trabajo final del 40%, que hemos ido adelantando poco a poco. Ahorita llevamos pues los capítulos que van en clase, y la idea es que lo completemos con todo el resto del tema y lo ajustemos para que sea de la forma que él quiere. Entonces ya lo tenemos, cuando lo tengamos listo, pues ya lo podríamos entregar, pero como es un trabajo tan extenso, por eso nos está dando este tiempo para podernos terminar como de ajustar y saber con todos los lineamientos que él ha estado dando. Entonces hemos tenido bosquejos, pero no para entregárselos, sino para saber que vamos bien. Ángela, una pregunta, ¿pero este trabajo es grupal o individual? Me generó la duda ahorita. Grupal si quieres y si quieres individual. Listo, muchas gracias. Pero chicos, una pregunta es que la verdad no entiendo entonces qué pasó con el trabajo de ayer. ¿Es este mismo o es el que estábamos haciendo antes? No, es el mismo trabajo. Es el mismo Sí, trabajo. Bella, es el mismo. Es el mismo, Muchacha, solo que con más complementos y con más cosas de las que toca meterle. O sea, arreglando el de ayer. Es que el que ayer le presentamos al profesor era como para que nos diera si íbamos correctamente. Y ahorita, entonces a los que, o sea, pues a todos nos dio las indicaciones, entonces ya es continuarlo para hacer el trabajo final. muchacho, una pregunta. ¿Alguien tiene claro los 10 procesos que le abrieron al profe? Porque Raúl me robó mi pregunta. entonces, Yo también no encontré sino como 5. sí, eso era lo que yo les iba a decir, a ver si alguien encontró los 10, porque él dice que hablemos de los 10 procesos que le abrieron a él. No creo que los vayamos a encontrar con facilidad, ya que como el profesor pidió preclusión, hay mucha información del proceso que no sé si a conveniencia o como sea. No, Yo me leí no todo el vamos libro, no lo a poder encontré. tener acceso. Hay muchísima información detrás de ese proceso que no nos van a dejar ver. Obviamente no nos van a dejar ver. Pero Igual dentro no del deberíamos libro, comentar eso. Hay que hablarles como en general en el Sí, sí, sí. trabajo, para no poner cada pero uno. dentro del libro, exacto, hay una pregunta clara dentro del trabajo que dice que cuáles son los 10 procesos que él adelantó que lo diga. Y dentro del libro, específicamente o a la forma de interpretación mía o de nosotros, encontramos solo tres procesos. Entonces, Saúl, te hago una propuesta. Leer los que cada uno encontramos, qué tal entre los que tú encuentres y los que nosotros tengamos allá uno más. Está bien. Dame un minuto, yo abro los que encontramos, permíteme un segundo. Y de pronto compartimos eso, sí, iba a preguntar lo mismo. Espérenme un segundito, por favor, que es que este sistema a mí me... A ver, acá.
Tengo. A ver. Ay, qué pena, alguien me dijo algo, no escuché. Bueno, los 10 procesos o los procesos que yo encontré fue la pérdida de investidura, el proceso penal de la Corte Suprema de Justicia por la utilización indebida de los dineros públicos, y el otro que encontré, pues digamos que uno de los que está como intrínseco cuando uno lee el libro y ve en qué años después él salió libre, sería la calumnia, o pues tendríamos que buscar cómo se llama ese proceso del buen nombre, porque pues ese está es como intrínseco ahí, como oculto, como decía Tatiana. Pero eso claro, haría parte de los derechos que se le violaron, no como un proceso. Compañeritas, me excusan un segundito, porfa. El compañero Michelle Ginete Montero, ¿será que por favor se puede comunicar con el grupo? Porque no nos hemos podido comunicar contigo y es realmente urgente que trabajemos todos, por favor. Ya, qué pena, gracias. ¿Tú qué tienes, Saúl? Ángela, ¿tú tienes de pronto otros procesos que hayas podido encontrar? Chicos, nosotros encontramos 7 y sinceramente decidimos cambiar la pregunta, pues dentro de la estructura del texto no pusimos que eran 10 sentencias, sino 7, porque no las encontramos. Nosotros no pusimos cuántas, pusimos de las indeterminadas sentencias o procesos que se le abrieron al doctor Lozada de forma injusta. Así no pusimos cuántas eran. Interesante, porque la verdad estaba buscando y no. Pero qué pena, yo sí de verdad tengo solo esos 3. Muchachos, yo encontré enriquecimiento ilícito, que fue el primer proceso. Después lo investigaron por destinación de becas a estudiantes fuera de Bogotá. Después lo investigaron dentro del proceso 8000. Pero ¿cómo se llama la asignación de becas? Espérame, uno de los delitos por los que se empezó esta vaina fue peculado por apropiación. Exacto. Que es la destinación indebida de recursos que se le dieron a él en función de la tarea que estaba realizando como vocero de la Fundación Jorge Eliezer Gaitán. Pero acuérdense que él le gusta que digamos las cosas tal como están en su libro. Sí. Yo solo les estoy contando. Mira, otra investigación que encontré yo ahí fue el proceso 8000 por presunto otorgamiento de auxilios a familiares del mismo. Como congresista también lo investigaron porque supuestamente estaba otorgando auxilios a familiares por valor de 250.000 pesos durante más de un año. Saúl, pero es que digamos que lo que tenemos que hacer es, como dice Tatiana, ponerlo en contexto del proceso. O sea, eso, digamos que esa es como la historia de lo que lo investigaron, pero por ejemplo, como dijo Tatiana, peculado, pérdida de investidura, el nombre del proceso. Exacto. Chicos, podría ser cómo a él no le interesa. Déjame termino y entonces ya comenzamos a organizarlos. Saúl, hágale con los títulos de nuevo, hágale con los títulos que ya lo cuadramos. Porque lo que podrían hacer, se hizo una investigación, 3 investigaciones penales, 2 investigaciones disciplinarias. Bueno, así también los podíamos. A país se le solicitó la pérdida de investidura como concejal también. Eso fue otra investigación. Sí. La pérdida de investidura como congresista y la muerte política. Esas fueron como todas las investigaciones que yo encontré ahí, yo no sé. La muerte política no es una investigación, es un resultado. Sí, exacto.
Eso mismo te iba a decir. La pérdida de investidura, si bien sí fue un acto jurídico que desprendió el hecho de que él como resultado perdiera la investidura, la pérdida de investidura se convierte también en una consecuencia política. Por eso, entonces, para que organicemos ese y pues al menos lo tengamos bien. Ahí hablaba por ahí también de que de lo que se buscaba con todas estas investigaciones era quitarle el gran apoyo popular que tenía para poder producir las decisiones políticas. O sea, y que todas estas decisiones que se tomaron contra él no fueron jurídicas, sino políticas. Sí, Eso la más o menos. justicia se ¿Cómo entonces, politizó si entre todos como el organizamos eso? libro. Por eso es que el libro se llama La justicia al servicio de la política, porque toda la justicia se politizó. Sí, entonces, pues ustedes así arreglamos ese o lo dejamos así. Cada uno lo organiza. Compañeros, ¿me permiten de pronto decirles algo? Porque él dice que la justicia está al servicio de la política, precisamente porque ante sus ojos todo el proceso y todo el andamiaje que se dio dentro de su proceso fue más una jugada política que una intervención de la justicia. Estamos de acuerdo. Sí, Sí, estamos de acuerdo. es más por eso. No fue que la justicia dijo, no, este ciudadano lo está haciendo mal, entonces yo juiciosamente voy a velar por los... No. Ante los ojos del profesor Lozada fue así. No, pero La justicia se convirtió, se politizó en un momento para sacarlo a él del juego político en ese momento. Pero yo mirando, leyendo ese libro, ese señor es un mártir. Por Dios que le hicieron muchas jugadas sucias. De milagro está vivo. Saúl, sí tienes razón, pasaron muchas cosas alrededor, pero también hay muchas cosas que nosotros no conocemos y no conocemos la totalidad del proceso. No podemos meter las manos en la candela absolutamente por ningún sindicato, bajo ninguna premisa. Tenemos que conocer todos los detalles del proceso, no solamente lo que el profesor Lozada tiene en su libro como sindicado, como parte activa del proceso. Hay muchas partes de esto que nosotros no conocemos. Precisamente por eso podíamos irlo apoyando en la lectura de las sentencias, pero yo también opino lo mismo que Saúl. Hasta el momento de lo que he leído, sí le vulneraron todos sus derechos, quisieron matarlo políticamente, y pues lo que dice Saúl, de milagro está vivo ese señor. Sí. Muchachos, entonces pues sigamos trabajando en los grupos y si alguna otra inquietud y alguien de pronto encuentra algo así referente a lo que tenemos dudas, le decimos, yo voy a seguir mirando mi trabajo y ahí les digo. Compañeros, otra cosa que yo pues quiero preguntarles, yo soy como el compañero que ha estado preguntando que va a hacer el trabajo solo. Hay algo que me llamó la atención cuando dijo que debemos incluir los 17 temas. Tengo entendido que debemos de solucionar lo que él nos dijo como la introducción con sus respectivos aportes de acuerdo a lo que hemos estudiado, más incluir, yo creo que una compañera ya había hecho el trabajo así, a cada tema y cómo se relaciona con el caso, no sé, esa parte sí yo creo que todos los grupos no la hemos desarrollado la parte inicial que fue como el encabezado que él nos dio, pero la parte... Raúl, es que es un diseño que pasó el profesor y el otro era un diseño que más o menos el que está trabajando Sandra, yo también lo había pasado por capítulos, pero yo lo había pasado anteriormente. Cuando el profe nos hizo este ejemplo, ese es el diseño que él propuso. O sea, no es introducción, sino realmente es el desarrollo de todo el trabajo, pero ha hilado una cosa con la otra. Entonces son como diseños, si querían hacerlo como capítulos o como... sobre algún tema que falte relacionar,
todo está en el libro de la justicia. Ahí está. Muchachos, Sí, Es como un muchachos, trabajo eso es la más verdad. grande, solo que nosotros tenemos que reducirlo. Realmente no veo que haya sido supremamente importante haberse leído todo el libro de cenizas, que va, todo está en el libro de la justicia. Tenemos es que buscar qué nos hace falta y en el libro de la justicia está, porque el profesor en Sí, su yo iba a afán de decir eso demostrar su porque hablan inocencia, tanto el de las él ahí cenizas y resumió no. todo, él ahí dijo por qué, él ahí dijo qué pasó y por qué. Es solo buscarlo ahí en ese libro, cambiarle una que otra palabrita y eso digo yo. muchachos, y les pido un favor, no dejen por ver al compañero Francisco José Quevedo. Yo creo que él debe estar en un grupo porque no le colaboramos y él de pronto tiene algunas dudas. Toca mirar en las listas, ¿no? ¿En qué grupo está? Francisco José, ¿tú sabes en qué grupo estás o alguien sabe en qué grupo está él? Pues para que le colaboremos entre todos, ¿no? Y ayúdenme porque yo no recuerdo bien. Pero es que también tienes que estar un poquito más pendiente, Francisco. Tal vez cuando inicien las clases, veo que a veces se te generan algunas dudas. Entonces, cuando inicien las clases, toma apuntes o algo para que no se te vayan de pronto cositas o temas que son importantes, ¿vale? Listo, gracias. Ya reviso la lista a ver en qué grupo él está. Gracias, Ka. Francisco, ¿tú con qué grupo siempre has trabajado? Porque acá en la lista no estoy No, revisando y yo no te veo. Yo tampoco ¿Con lo qué? veo en ningún grupo. No. Francisco, ¿tú en qué grupo, con quiénes has trabajado siempre? ¿Qué número de grupos he trabajado siempre? Sí, o en civil, por ejemplo, antes, ¿qué Como grupo eras? en el número 14, recuerdo. Es lo único que recuerdo. No, no hay número 14, estamos hasta ahora, creo que salieron 12 grupos. El último grupo es el de José Luis, que son compañeros de diferentes semestres, pero el resto no te veo. Compañeros, si alguien ha trabajado con José Francisco, ¿en qué grupo? Es que Francisco es el que debe saber con qué grupo es con el que ha Sí, venido José trabajando. Francisco, tú Por no has ejemplo, Francisco, trabajado, ¿tú no con has quién trabajado nunca este presentaste? trabajo, nunca lo has hecho. ¿Tú con quién Sí, yo presentaste los trabajos de derecho civil? El trabajo de derecho civil, por ejemplo. es que yo solamente puedo estar con ustedes en esta materia de teoría del Estado y la Constitución. Pero nunca has de hecho verdad. este trabajo que estamos haciendo del bosquejo, ¿nunca lo has trabajado? Francisco como que va más adelante en semestres. Pero es que yo lo he visto a él en varias clases con nosotros. ¿Tú no estuviste en derecho romano ahí en las TIC? Pues en esas anteriores materias yo solamente estuve en las TIC, pero en derecho romano en derecho romano no hace falta que yo estuve, solo estuve en las TIC. Y en las TIC no Sí, se presentaron compañero, trabajos grupales. aquí no lo veo en el grupo, con ningún grupo Por está. eso digo, entonces Francisco no ha Muchachos, presentado este trabajo nunca. ¿algún ya te grupo toca. que tenga menos de 8 acojan a Francisco? Sí, te tocaría o trabajar solo o buscar un grupo que te acoja. De pronto un grupo que No, no yo tenga prefiero escoger un tantas grupo, pero yo personas. prefiero trabajar solo. Acojan a Francisco en un grupo, por favor. El grupo mío tiene 8, yo lo acogería de 1000 amores, pero no, el profesor dijo que solo 8. En mi grupo también está completo. De Toca nosotros. buscar uno que...
Pero creo que él dijo que también preferiría trabajar solo. Si es así, entonces tienes que ya No, adelantarte. pero ya cambié la decisión. Yo no prefiero trabajar solo, yo prefiero trabajar en grupo. Yo estoy de acuerdo con Francisco, que lo acojan en un grupo. Lo que pasa es que toca ver si si te acogen en un grupo que no es, o sea, que le falta algún integrante, pero dado caso que no te acojan en un grupo, o sea, si quieras o no te toca trabajar solo porque si no te quedas sin nota, o sea, no te puedes confiar de que un grupo te acoja, pues porque toca mirar a ver que haya uno que de pronto si le falta un integrante o ya toca que se lo comentes al profesor ahorita que se conecte. Un grupo que falte un integrante para que al menos me incluyan a mí. De Escriben pronto el grupo de derecho grande a ver si hay alguien. pensaría yo que ahí como el pero sería que no es solamente el trabajo, sino la sustentación del trabajo. Y a estas alturas pienso que tenemos el trabajo lo suficientemente adelantado como para ponernos a explicarle todo el trabajo a un nuevo integrante. Exactamente, la verdad, yo Pero no entendí lo del creo pero. yo que la sustentación es individual. La sustentación creo que es individual, la nota es individual. Sí, la sustentación, sí, lo que dice Ángel. Pues compañeros, ya tomé Y una acuérdese, decisión. Si no hay si ya no puedo estar en ningún grupo, entonces que quede solo, pero yo no sé qué voy a hacer yo solo. ¿Qué debo hacer? Espérame, Francisco, creo que también habían unas compañeras que habían dicho que no tenían grupo y por el grupo mayor yo escribí y nunca supe quiénes eran. De pronto no estaban en ese grupo mayor. Tocaría aquí quién más no tiene grupo. No, eran solo de la materia. Por eso dicen que todos tenemos que sabernos todos los temas. Una evaluación individual. Y Sí, ahorita sí, después sí, de la porque- hora, chicos, compañeros, ahorita después de la hora va a haber evaluación. Se suponía que hoy es evaluación individual también. Entonces, también para que repasemos. No, y además Francisco ya sacó la primera nota de este. Muchachos, ¿qué pusieron en el poder juridificado? ¿Cómo relacionaron ahí? Pues que yo tenga entendido, buenos días, son los poderes que se le dan a las instituciones del Estado para juzgar, para decidir y para reformar la Constitución. No sé si estaré mal. Pero ¿cómo relacionaron No, esa compañero, partecita está con el bien. caso del profe? Nayibe, O ¿nos sea, iba a decir algo? alguien que haya relacionado esa partecita con el caso del profesor, yo no lo encontré como muy... Compañero, pues es que pienso que más que el término, ese fue el actuar que tuvieron esos poderes juridificados frente al proceso. Algunos se extralimitaron, algunos obviaron, como por ejemplo la rama, por ejemplo, la rama jurídica actuó de una forma apresurada al darle al doctor, al ordenarle una prisión intramural, siendo que ni siquiera se había efectuado un proceso y tampoco tenía garantías de que se le diera un debido proceso. A él le ordenan la decisión de privarlo de su libertad de una forma absolutamente apresurada. En ese momento, esa entidad que tiene poder y que fue juridificada actuó de mala forma. Nosotros lo pusimos de esa manera, pues con esa y con las otras entidades que actuaron al respecto. Sí, porque yo estaba mirando y... bueno, también lo podemos relacionar a esa parte con la parte del presidente cuando ordenó investigarlo, ¿no? Exacto, por ejemplo, Son todas cuando las que se ordenó que lo transmilitaron. sacaran. Sí, cuando él ordena que lo saquen, que lo aparten de su ejercicio político sin habérsele efectuado, ni siquiera iniciado un debido proceso, ya que no tenían la legislación suficiente para actuar de esa forma que actuaron, que ahí fue cuando
todos se extralimitaron en sus funciones. Además que el del presidente era un poder constitutivo y no un poder constituyente, ni pertenecía a la rama del poder de la justicia, o sea, para poderlo juzgar, él no le correspondía, se extralimitó en funciones. Bueno, muchas gracias. Hoy nadie quiere hablar. Sí, es que estamos trabajando acá internamente también. Quedan 10 minutos, también sugiero que le echen una repasadita a sus apuntes para la evaluación que sigue ahorita. No, porque a la final uno no sabe ni qué le va a preguntar, por eso era que cositas así que yo... Sí. Usted puede estar muy enterada del caso, pero le pregunta por allá de otra cosa y lo deja, lo corta ahí. Ay, si no te llevo la contraria, eso es verdad. Y Saúl, ¿tú estás trabajando solo? No, yo tengo mi grupo. Nosotros Bueno. somos uno de los mejores grupos. No sé si te has dado cuenta, de Juanita Sendales, Camilo. Todos son buenos. No, pero el de nosotros es uno de los mejores. No, me tiene por molestar. Oiga, y el llanero que no saca, ¿por qué no sale el llanero a colaborarnos ahí? Está tomando un whisky. No, necesito sí tomarme unos porque estoy sin gusto y sin olfato, definitivamente. Bueno, el gusto sí lo he perdido desde hace mucho tiempo, pero bueno. Compañero Luis Eduardo. Compañeros, ¿alguno ya relacionó? Terminando acá el trabajo. ¿Alguno ya relacionó la presunción de inocencia? ¿En cuál punto? A ver, miremos. Es uno de los principios y de los derechos que se le violaron al profesor. ¿Por qué se le violó la presunción de inocencia? Porque antes de que, en lugar de que la Corte demostrara, de que la Corte Suprema demostrara que él era culpable, a él lo aprisionan y lo apartan de su ejercicio hasta que él demuestre que es inocente. Pero miren una cosa muy importante que yo entiendo desde el punto jurídico que nos está dando el profesor, es que entendamos que en este país, el que esté en contra de los poderes del Estado, hay muy pocas posibilidades de que sobreviva en el campo político. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a buscar una forma de cómo ingresar sin que de pronto seamos víctimas de lo que le pasó al profesor Lozada, al doctor Lozada. Saúl, al fin sacaron los 10 procesos. No, solo encontramos 4 y 5, no, pues es que ahí están como, lo único que tenemos es que darle como el derrotero que el profesor le gustaría escuchar en el momento que estuviéramos exponiéndolo o en el momento que él estuviera leyendo. Saúl, ¿usted ya encontró los cuando él fue concejal? Sí, ese también lo encontré, que le solicitaron la pérdida de investidura como concejal. Como en el consejo creo que tuvo 2. A ver, yo miro. Si le solicitaron la pérdida de investidura como congresista y la muerte política, es que decía ahí en el libro que en el 94 se les pidió una resolución solicitándole la destitución del cargo como concejal.
y a la vez la pérdida de investidura como concejal. Como congresista. Lo que pasa es que en ese caso, como él ya era congresista, ya había sido elegido como senador, entonces, o sea, ya la parte del concejal, pues como que no, pero igual pues fue destituido, pero el de la investidura es como congresista. Voy a buscar la... Pero vean, les coloco este resumen ahí. Ricaurte Lozada narra en el libro algunos aspectos de su vida y relata el viacrucis que vivió para defenderse de los cargos y acusaciones que se le formularon sin fundamento cuando fue concejal de Bogotá. Desde ahí, todos ellos finalmente aclarados y desmontados sin que reinara la justicia. Recuerda cómo a raíz de su vertiginoso ascenso político se urdió todo un montaje de la Procuraduría General al que le siguieron otros de la Contraloría Distrital, organismos que hicieron parte del andamiaje. Pero es que aquí una parte de los hechos ya se redactaron ahí, ¿no? Pero es que el compañero tiene muy buena redacción en... Perdón, ya lo veo como escritor también de libros en unos 20 años. Algo aprendimos en el consejo, compa. Ajá. Está leyendo la portada del libro en el inicio. Por aquí habla que se le condenó desconociendo el derecho al debido proceso y hasta el decoro. Estamos aquí como en la página donde dice sanciones perpetuas con pruebas falsas. Página número... ¿Ves? Se me fue. Página número 94 del libro La justicia al servicio de la política. Muchachos, una preguntita. ¿Ustedes encontraron si él ganaba algún sueldo en la fundación del Fondo Educativo Jorge Eliezer Gaitán? Yo no. No había muestra alguna, pues en el libro no hay muestra alguna, en las sentencias. Porque Entonces, lo que sí encontré que él podía sacar gente, crear puestos, él podía hacer, él era el amo de la fundación, pero en ninguna parte encontré que él tenía un sueldo. Porque si él llegara a tener sueldo, tengo entendido que ahí sí, de pronto sí tendría que ver con la investigación. No, pero Saúl, lo que usted está diciendo que él podía hacer eso, pero era lo que estaba estipulado en los estatutos de la fundación, que ejerciendo, bueno, siendo presidente podía hacer eso, pero en este caso él demostró que no movió ni una hoja de papel, como dice en el libro, durante el tiempo que estuvo desde la elección de congresista hasta cuando le abrieron, bueno, hasta el 92, que fue cuando presentó la carta de renuncia. Entonces, él demostró, por eso dicen, por eso ayer nos aclaró en el caso del trabajo de nosotros, de que no era cargo ni empleo privado, sino que era una dignidad. Sí. ¿Recuerdan? O sea, él estaba actuando como una persona al servicio de la sociedad, más no como una persona que se quiere lucrar de los fondos. No, o sea, él estando en esos cargos ahí en el tiempo que él estuvo desde que fue elegido como senador hasta cuando se retiró en abril, que presentó la carta de renuncia, no tuvo ningún movimiento, ninguna actividad, nada de nada durante ese tiempo. Eso fue lo que precisamente presentaron como pruebas y que no les valieron. La última, bueno, la prueba de las dos pruebas que él habla es de las que presentó el demandante, que una, pues, lo que dice el libro y eso es que es falsa, porque la certificó una persona de la Sociedad de la Personería Jurídica de Bogotá, que no era apta para certificar desempeño de funciones. Y aparte de eso, la otra prueba, que esa pues era verdadera, pero se había ejecutado 3 años antes de que él fuera elegido, en el 89, cuando hizo la apertura de una cuenta de ahorros en el Banco Agrario.
pero como tal en el tiempo cuando él fue senador elegido, no tuvo ningún movimiento de nada, de menos salario tampoco. Ah, vea pues. Por eso es que habla de que le crearon una causal para pérdida de investidura que no existía en la Constitución. En el artículo 180, en el numeral primero, que dice que desempeñar cargos o empleos en la parte privada o pública, pero él no tuvo ninguna de las dos. Fue demostrado de que no tuvo ninguna de las dos. Pero todos realmente se ampararon en presunciones. Inclusive usted lee las mismas sentencias que las he ido leyendo al tiempo con el libro, como para ir corroborando cosas. Y en la sentencia de unificación usted lee una palabra donde dice que supuestamente él podía haber hecho tal cosa. Y esas palabras así como que podía o podría, eso son presunciones, porque no está diciendo, afirmando realmente si sí es cierto o no. Y si hay duda, entonces no sirve como prueba para un proceso. Ah, sí, señor. La duda siempre se va a resolver a favor del inculpado. Saúl, en ese que está comentando ahí la compañera, también es fundamental tener en cuenta que uno de los puntos con los cuales se defendió el DOT, el profe, fue las pruebas presentadas tajantemente se tomaron no del Tesoro Distrital, sino del fondo privado. Entonces, de cierta forma, eso fue la prueba que él tuvo para poderla presentar y para que se le cayera ese proceso que le tenían ahí. Ese es el proceso fiscal que le montó, bueno, que le sacaron la Contraloría. La Procuraduría, con el nuevo procurador que montaron en ese momento. Sí, pero para lo de la prueba de eso, el fondo de los 250.000 pesos ya fue con una investigación de la Contraloría, que es la que se encarga del control fiscal, recuerden. La Procuraduría es de la parte disciplinaria. La Contraloría es para los dineros. Sí, y resulta que como por ser ente y por ser una fundación pública también y manejar dineros públicos y privados está bajo el régimen de la Contraloría, por lo que dice mi compañera, por manejo de... Pero a él, disculpe que le interrumpa, ¿a él le aplican un tema de que él estaba encargado de una fundación en el momento en que estaba en su cargo? Esa es la principal causal en la que se ampara supuestamente el Consejo de Estado. Pues sí, porque según lo que yo leo acá, en la sentencia dice en los hechos, dice el 11 de marzo de 1994, César Ramón Araque Rodríguez solicita, mediante acción judicial, el Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura del entonces senador Ricardo Lozada Valderrama. Se invoca como causal haber desempeñado cargo o empleo público o privado, artículo 180, durante el tiempo que era senador y presidente, entre paréntesis, presidente y representante legal de la Fundación Educativa Jorge Eliezer Gaitán. Exacto, es que con el numeral 1 de ese artículo, ahí sigue, o sea, empieza un proceso larguísimo. No sé si de pronto José Vicente leyó el libro completo, todavía falta, para que de pronto se le aclaren todas esas dudas. Eso es un proceso largo de por qué, y por qué él dijo que no, por qué el consejo dijo que sí. O sea, es un proceso largo, una explicación larguita de eso. O sea, es que todo empieza todo empieza a partir de una denuncia que se hace por una persona. Una llamada que recibe, una llamada donde dice que también enriquecimiento ilícito, pero para la pérdida de investidura se enfocaron realmente en ese proceso que tú estabas mencionando, que si él ejercía, mientras estaba como senador, estaba ejerciendo también ese cargo como trabajo. Exactamente. Y que se demostró todo empezó fue con eso, sí, porque lo vieron ahí como un titular de, podría decirse, de la fundación. Entonces dijeron como, listo, está desempeñando otro cargo aparte, que ahí fue cuando iniciaron todo el proceso. Si ustedes revisan en las sentencias, la demanda
la iniciaron el 11 de marzo de 1994, solicitando la pérdida de investidura por la supuesta inhabilidad. Pero si ustedes siguen investigando un poco más, que fue cuando ¿cómo se llama eso? Le ampliaron la pérdida de investidura para el siguiente periodo, que fue el 94-98, cuando fue elegido. Él, o sea, ustedes que lo poquito que de pronto hemos aprendido hasta el momento, no sé qué opinan. Si uno interpone una demanda, es sobre el hecho que está ocurriendo en el momento, más no en un hecho futuro, ¿es correcto? Entonces, si estaban demandando, el demandante estaba demandando era por el periodo constitucional del año 91 al 94. Pero como el profesor, eso fue el 11 de marzo, pero él fue elegido para el siguiente periodo constitucional para ser congresista en el 13 de marzo del 94 al 98. Pero el Consejo de Estado, porque el 7 de septiembre del 94 cometió esa irregularidad de haber dictado sentencia por pérdida para la pérdida de investidura, inclusive también para el periodo 94-98, porque estaba juzgando sobre, o sea, ni siquiera estaba, ¿cómo se llama eso? Haciendo juicio, juzgando, pero era sobre el primer periodo, más no sobre el segundo. Sobre el segundo nunca tuvo juicio, nunca tuvo un proceso, nunca tuvo nada. ¿Por qué? Porque la demanda estaba radicada antes de que fuera elegido como congresista para el segundo periodo. O sea, todas esas fueron las irregularidades también que le cometieron. Por eso él decía, si me van a decretar la pérdida de investidura es para el primer periodo constitucional, que inclusive sería injusto, pero jamás para el segundo periodo, porque es que la demanda no puede aplicar sobre un hecho futuro, sino es solo sobre lo que está en el presente. Yo no puedo demandar a alguien porque, un ejemplo, me va a robar dentro de 2 días. No, se supone que estoy demandando o denunciando porque me está robando eso en el presente. Esa fue la irregularidad que cometieron con él. Él pidió revisión un mes después al mismo Consejo de Estado sobre su caso y volvió y se ratificó lo mismo que supuestamente el demandante no pedía para cuál periodo constitucional determinar la pérdida de investidura, pero el Consejo de Estado pues ahí está mal, o sea, por derecho, por justicia, por constitucionalidad, por todo lo demás, es obvio que se basaba era al periodo en el que estaba en el momento como congresista, más no para un hecho futuro. Yasmín, ¿por qué no nos envía el trabajito ahí al grupo? Ese es el que estamos haciendo. Trabajamos hasta la 1 de la mañana. Es el que estamos con Ángela Pinzón, que trabajamos como hasta la 1:30 de la mañana. Eso lleva hartísimas horas de estudio. Pero ustedes, lo chévere es que ustedes lo van leer el libro, pero lo van complementando también con la sentencia de unificación, la sentencia de tutela de la Corte Constitucional y la sentencia del Consejo de Estado para la pérdida de investidura. Se van unificando ideas de una con la otra. Son como más o menos unas 1000 hojitas entre todo y se va unificando el proceso. Ah, no, pero el trabajo que no, está breve. fue el trabajo que leyó ayer nuestra compañera Nicole. Ese es el trabajo que estamos hilando nosotros. Ir guiando con el de nosotros, es ese, es el realmente. Hay como, ¿cuántas hojas sacaron ustedes en resumen? Pero hay como que hay intervención de abogados, yo no sé. ¿Cuántas hojas sacaron no, a sacar ya? Trabajando duro. Con Ángela y bueno, y la compañera Nicole que estaba leyendo ayer, y los otros compañeros sacamos, hasta el momento vamos para 6 hojitas, hasta el momento, pero ya hemos relacionado la mayoría de los temas, falta relacionar como unos 3 o 4 temitas nomás, algo más breve, pero realmente está bien unificado todo. Por eso al final, inclusive, como no agotando todos los recursos acá en el derecho interno colombiano, por eso es que tocó acudir en este momento ya pues tocó acudir fue a la parte internacional, con los tratados de derechos humanos que tiene firmado Colombia, con la convención, la Convención Americana de Derechos Humanos que fue en 1969. Compañeros, ¿hay un límite de hojas para el trabajo? Porque 7, nosotros vamos 7, como... Tatiana, 7. Sí, son 7 hojas. Vamos como 9 hojas. No, tienen que ser 7 hojas. Él dijo que 7, que fuéramos lo ¿Está poniendo más... en cuánto? ¿En 20, 30? ¿Cuánto? No, tampoco. Lo que pasa es es entender como todo, o sea, hemos tratado de entender todo el proceso como tal, pues con las sentencias en los libros, lo que habíamos leído de sentencias también, porque pues sin embargo algo nos falta de sentencias. Ya también ha estado muy juicioso y ha averiguado mucho lo de internacional y todo eso.
Entonces, hilando todo, pero realmente si uno lee también el libro pequeño, ahí encuentran todo, pues después ir de pronto algunas sentencias para que vayan mirando, o al final lo de donde él ya envió el proceso ante los estados de afuera, porque aquí ya no le resolvieron nada. Pero eso es una persecución. Gracias, amiga. Pero eso es una persecución que él tuvo, dele, cómo lo quitaban por un lado, por el otro. Y ya lo último fue eso que le sacaron de que si él estaba trabajando al tiempo mientras ejercía como senador y si tenía otro trabajo alterno, que es lo que nos explicó ayer, que era una dignidad, no era que él estuviera laborando como tal, porque no cumplía los requisitos de recibir un salario y tener un contrato laboral, que son los requisitos para que se le considere como que estuviera ejerciendo otro trabajo a la par. Entonces, pero al inicio todos esos procesos era ver cómo lo derrumbaban, pero como no pudieron, entonces lo hicieron por que ese fue el de ya donde solicitaban la pérdida de investidura. Y como dice, eso él fue por un periodo inicial y ya se pasaron al otro periodo. También lo de la ley es muy importante, que no existía esa ley, la 144, y con eso fue que se pegaron a seguir el proceso, y por eso es que ayer también nos explicaba, ayer o antier, que se le inició fue un proceso mixto, porque empezaron con un ordinario y tenía que ser con un especial, y luego se pasaron al especial, entonces le unieron los dos procesos. Por eso yo también le preguntaba ayer al otro profe de civil que si podía completarse la ley y seguir con un proceso devolverse según esa ley. Bueno, yo creo que hasta una ley hicieron para poderlo sacar. Esa ley la crearon para poder sacar. Sí, pues no existía. Sí, buscaban a ver por dónde lo podían. Es que hicieron por todos lados también. Crearon la ley para sacarlo. Eso fue lo que yo entendí a la lectura del libro. Y se la aplicaron y no podían haber iniciado el proceso como tal, porque no estaba esa ley. O sea, una nueva ley no podía afectar los derechos primordiales de una persona, pero a él sí se la aplicaron. Él mencionaba que los congresistas necesitaban llevarles un proceso especial, pero en ese momento no le cogí cuál fue la reglamentación que dijo en ese momento. Entonces a él se le inició el ordinario y no podía iniciarse porque tenía que ser especial, y para ser especial faltaba esa ley, la 144 de 1994. ¿Ves? Ahí les cuento. Es por eso que el profesor, no sé si ustedes ya leyeron el libro de cenizas, en lo que hemos leído, habla una parte sobre donde dice que crisis del poder constituyente. Y hay una parte donde habla de que en el Congreso, bueno, al hacer la reforma, en caso de que pues algún día se llegue a dar, porque pues eso está como complicada la cosa, de que se llegue a dar la Asamblea Constituyente en nuestro país, que se pueda reformar entre muchas cosas, por ejemplo, bueno, las funciones del Congreso, que ya no tenga función constituyente, y entre esas también que se pueda crear bueno, algo donde hayan jueces que puedan ¿cómo se llama eso? Investigar las funciones de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, del Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque incluso están cometiendo, en el caso del profesor, cometieron irregularidades. Entonces ellos no tienen a alguien por encima de ellos, acá dentro del Estado, que le pueda investigar sus funciones como cabezas de la rama judicial. No sé si lo leyeron en la parte del libro, se basaba en eso. Y realmente fue, o sea, teniendo en cuenta el caso del profesor, fue por esas injusticias, esas irregularidades que cometieron, inconstitucionales, fuera de la ley, fuera del ordenamiento jurídico, fuera de todo. O sea, hacen la ley a su acomodo, para favorecerse ellos mismos. Se apartaron de la normativa en muchos. Compañeros, ¿ustedes están de acuerdo con que se le devuelva la investidura? Iba a preguntar eso. Yo en mi caso, lo que he investigado hasta el momento, opinaría que sí. Y peor una injusticia de la muerte política que le dieron, también obviamente.
y si se llegase a lanzar algún día algún cargo así alto o la presidencia, inclusive como él era aspirante en su momento, yo por lo menos yo creo que hasta votaría por él, porque todo lo que he leído, todas sus ideologías políticas, eso es lo que realmente quiere el pueblo colombiano. Lo que pasa es que como las grandes élites o los de arriba, los que manejan el poder desde hace muchísimos años, no quieren precisamente eso. Quieren su beneficio propio y beneficiar solo a unas minorías, pero perjudicando al pueblo. Si ustedes analizan eso. Yasmin, yo sí tengo que decir algo referente a eso, y es que el hijo que actualmente está en Congreso, mis respetos, o sea, realmente mis respetos, porque yo soy del llano y nosotros tenemos aquí unas escorias, porque eso no tiene otra palabra, unas escorias que no sé por qué todavía permanecen usurpando un cargo como esos, pero mis respetos para el hijo del profesor. O sea, da gusto ver una hoja de vida donde en todas, si no es el ponente, está directamente relacionado. O sea, creería yo que es la persona que es autor o ponente de las iniciativas, está metido en todo, casi en todo. Y eso es fundamental en un país como Colombia, donde anhelamos ver realmente las personas ejerciendo su labor para la cual fueron elegidos. Es algo muy, muy bonito. Ustedes lo pueden ver ahí en la página del Senado y encuentran... Luis, ¿cómo se llama? Es que el profe me ha dicho, pero no lo anoté. ¿Cómo se llama el hijo del profe? ¿Tú sabes? ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo se llama el hijo del profe? Ya le doy el nombre completo por ahí. Juan Lozada, ¿no es? Juan, no. Yo creo que el profesor le está ayudando en su mandato, lo está orientando. Juan Carlos Lozada se llama el muchacho. Juan Carlos Lozada. Muchas gracias. Es que si ustedes comienzan a ver que la trayectoria... pienso... Tranquila, Ángela. Yo pienso que realmente para cambiar este país tendrían que empezar desde los pueblos, empezando a hacer un buen grupo de trabajo, desde las juntas de acción comunal, los concejales, crecer con un grupo de trabajo, porque si uno llega solo a veces allá, las grandes partidos, digamos, no lo dejan realmente actuar porque siempre tienen un presidente y toca llegar, creo, seguir los lineamientos de ese partido. Pero ahorita que nos toca es mirar de pronto las personas que están ejerciendo bien su trabajo, realmente que nos están representando bien, para que continúen, y los que no, pues lograrlos sacar, y que esas personas que quieran y aspiran a hacer política, una política buena, empiecen haciendo un grupo de trabajo excelente en cada uno de sus ciudades, de sus barrios, y así podemos llegar a cambiar todo allá arriba. Del resto es muy difícil que llegue uno y lo cojan y, mejor dicho, los lobos lo saquen, así como le hicieron al profesor. Eso es algo afuera que quería contar. Yo opino que ¿qué tanto esconden, por ejemplo, los poderes constituidos, en este caso, que estén de espaldas a la Asamblea Constituyente? O sea, ¿qué tanto, por qué le tienen tanto miedo al pueblo? Precisamente para que se puedan reformar muchísimas cosas que están mal, modificar, reformar la Constitución. Hay mucha si no escondieran pero... algo, no buscaran intereses propios, hace rato lo hubieran permitido, ¿cierto? Pero precisamente a raíz de que quieren sus intereses propios, no les importa el pueblo, por eso es que nos han tenido amarrados y les vale, como dicen, nada, que el pueblo colombiano esté protestando, muchísima gente, obviamente que de pronto muchos no estarán de acuerdo, pero muchos, en mi caso, sí estamos de acuerdo, obviamente con la protesta pacífica, de que se cambie ya este sistema que tenemos, porque está afectando a muchísima gente. Muchos de pronto por la indiferencia o por la ignorancia no están viendo los hechos reales que están afectando al país y dicen, no, es que a mí no me gusta la política, es que eso, es esa gente allá que se la pasa protestando y joden mucho, pero no, si no se hace, o sea, si se ponen a analizar y a estudiar bien todas las normas colombianas, nos están perjudicando en muchísimos aspectos. Y los de arriba no les está importando al pueblo colombiano, solamente lo buscan cada vez que hay elecciones, pero del resto se olvidan de la gente. Entonces sí, este Estado ya necesita un cambio urgente, esta Constitución. Estás en lo cierto, pero muy difícil encontrar políticos o gente que quiera ayudar al pueblo sin que sea amante al dinero. Porque pues Chicos, prácticamente... una pregunta. Dime.
¿Ustedes creen, o sea, yo creo que el profesor tiene un ideal, una forma de pensar y como de llevar al pueblo y eso muy buena en cuanto a lo que él dice en el libro? Estoy muy de acuerdo con esa ideología que él tiene, pero ¿ustedes creen que es verdad que él no desvió fondos en esa época? Que eso es el real problema del libro, ¿no? No tanto que le devuelvan el puesto o lo que sea, sino él no desviaría los fondos, ¿de verdad? Yo opino que no, y hasta de todas maneras fue en los procesos que le abrieron, de todo fue exonerado, fue absuelto, o sea, no le encontraron, ya investigando bien, se dieron cuenta que efectivamente era solamente puro chismes de los mismos, de los que estaban en contra de él y de la prensa que estaba a favor del gobierno de ese momento, del gobierno de turno. Pero en todas las investigaciones de todos los 10 procesos fue exonerado. No le encontraron pruebas sobre eso. ¿Y entonces por qué no le han devuelto su cargo? Porque sancionaron ahorita en este último proceso que si él estaba ejerciendo o no, y por eso que alguien certificó, como lo decía Yasmín, certificaron que él sí estaba ejerciendo como persona, como trabajando en esa fundación, que sí ejercía hasta la fecha, pero él ya había pasado su renuncia y no estaba ejerciendo esas actividades. Sí, entonces ya le salió a favor. Es por una palabrita que decía que estaba desempeñando ese cargo que estaba desempeñando. Mejor dicho, el Consejo de Estado se basó en presunciones y en una prueba falsa, totalmente falsa. A él no le han devuelto su investidura porque él presentó unas tutelas teniendo en cuenta pues el mal proceso que hicieron y las pruebas que él tenía. Entonces esas tutelas le fueron negadas. No se las aprobaron. Por esta razón no le han devuelto su investidura. Parece que hubiera presentado las tutelas ante las mismas personas que lo estaban investigando. O sea, todos conspiraron para fregar al profesor. Por eso él habla como, o sea, se dice que si se hace la reforma a la Constitución, que haya un juez superior a esas altas cortes que tenemos en nuestro estado, en nuestro país, para que puedan investigarlas cuando hayan irregularidades, alguien superior a ellas. Y en este caso, por eso él dice, por ejemplo, basándonos en el artículo 93, que fue ya la partecita de lo que él nos estaba dictando o ayudando para el trabajo, de que ya agotando todos los recursos en el derecho interno, le tocó acudir pues ya al sistema interamericano. Y es lo que dijo, ¿y por qué? Entonces teníamos que explicar por qué. Ah, bueno, desarrollemos esa partecita. ¿Tú qué tienes? Pues yo lo que tengo es que en Colombia, junto con otros 21 países, en el año 1969, firmaron un acuerdo con otros países, bueno, para la parte de lo de derechos humanos, que ya agotando los recursos internos, entonces ese tratado de derechos humanos, a través de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue también basado en esa convención, podían intervenir dentro de nuestro estado y aplicar, bueno, sus sentencias y hasta sanciones al estado cuando se incumpliera todo el tema relacionado de lo que son derechos humanos. No sé si ustedes de pronto, la convención se llama Convención Americana de Derechos Humanos, que fue firmada, ya le digo, por acá la tengo a la mano. Fue firmada en Costa Rica, en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, y fue ratificada con la ley en Colombia, en la ley 16 del 30 de diciembre de 1972. Y ahí dice que Colombia se acoge, 1972. 1972, sí, 1972. Ajá, la ley 16 del 30 de diciembre de 1972. Y ahí, si ustedes leen toda esa ley, que es la misma convención que firmaron todos los países, 22 países, habla de que se acogían a todo ese reglamento en caso de violación de derechos humanos, que
que en el caso de Petro, por ejemplo, le aplicaron la parte del artículo 11 a favor de él y el artículo 23. Y en el caso del profesor, pues yo también opino lo mismo, que debe estar por ese lado, el artículo 23, que es el de derechos políticos, y el artículo 11, que es el de la protección de honra y la dignidad. Entre esos hay varios derechos que también le vulneraron. Y pues ahí en esa parte vamos. Ah, bueno. Colombia tiene firmado para derechos humanos el tratado, en este caso el de la Convención Americana de Derechos Humanos y el de la ONU. También, no sé si la han leído. ¿En alguna de las lecturas que él nos dijo? Yo hasta esa parte no he llegado. No, esa es investigación que nos tocaba a cada uno. Esa fue la investigación que yo hice en estos días. No se metan en esos temas porque ahí nos complica la vida. ¿Qué hubo a ver? Pues por eso el profesor dijo que porque le tocó acudir al sistema interamericano y basándonos en el artículo 93. Ahí habla precisamente de los tratados internacionales que ha firmado Colombia con respecto a los derechos humanos. En el momento hasta lo que he leído hay dos. Uno firmado en Nueva York, que fue con la ONU, una Carta de Derechos Humanos, y el de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue en 1969 en San José de Costa Rica, que es con el que se está basando ahorita el profesor para que le hagan, como dicen, justicia en la injusticia que cometieron en Colombia. Me gusta que mis compañeros hablen con propiedad, como doctores. Doctora Yasmín Escobar se gradúa la semana que entra como abogada en Derecho Penal. No, se ha tocado leer muchísimo, muchísimo, y todo eso pues lo compartí con mi grupo, con mis compañeras. Ha tocado leer mucho, la verdad. Sí, mis respetos. Gracias. Como le dijo el profesor, Dios la bendiga por tener ese conocimiento tan amplio y poderlo compartir con nosotros acá en esta humilde aula de la virtualidad. Muchachos, ¿y ustedes cómo ven lo de la virtualidad? Hablemos un poquito de eso. Que ayer estuve viendo unos listados de los que queremos virtual. Me incluyo a los que quieren la presencialidad. Yo creo que los que quieren virtuales porque pues se les dificulta llegar, ¿no? De los tiempos, trabajarán o tendrán hijos o vivirán en otros lugares que no es Bogotá. Pero yo sinceramente que vivo acá y pues no tengo nada que hacer, yo sí quiero ir presencial. La verdad yo estudiaba en el colegio normal en Bogotá y estoy muy cansada de la virtualidad, siento que aprendo menos, no sé, no puedo desarrollar las cosas igual que estando en el aula de clase. Entonces, realmente sí, extraño mucho la presencialidad y yo sí quiero ir. Bacana su opinión. Yo pienso que a muchos nos sirve mucho la virtualidad porque trabajamos y ahorramos mucho tiempo. Y yo pienso que la virtualidad nos ayuda mucho porque prácticamente son las 2 horitas completicas que tenemos con el profesor y nos obliga mucho a investigar, aunque la presencialidad también es lo mismo, pero pienso que la virtualidad nos va a servir a muchos y ojalá nos la den. Yo quisiera que lo hicieran partido, porque al parecer, según el escrito que pusieron, o todos virtuales o todos presenciales, sería ideal que pudieran separar el grupo, uno para virtual y otro para presencial, porque a mí la verdad, si toca presencial, pues voy, lo puedo hacer, pero no me gusta porque se pierde más tiempo en transporte. Yo vivo bastante lejos de la universidad, se pierde plata también en transporte, y yo trabajo, soy mamá, soy cabeza de hogar, y no, yo prefiero seguir en mi casita. ¿Vamos a tener clase presencial? ¿Usted quiere, Francisco Quevedo, cómo quiere? Pues yo sí aceptaría ir a presencial. Pero eso no lo decidimos nosotros, obviamente. Pero yo creo que sería bueno para la universidad partir porque igual creo que tocaría ver una alternancia. La universidad no puede estar llena al full, entonces podrían manejarla así. Los que quieren ir, que vayan, y los que no, no. Entonces podría manejarlo así porque igual la universidad no puede estar llena. Tiene que tener una capacidad muy mínima. Yo pienso que a mí me gustaría que tan siquiera los 3 primeros semestres fueran virtuales. Ya después del 4, que ya de pronto hay más, tenemos que tener más, a participar más y fortalecer nuestra expresión oral, porque vamos a tener de muchos trabajos que
ya tendremos que sustentarlo, ya que fue después del cuarto, ya que fuera la virtualidad, que se normalizara todo. Pero sí, yo respeto la opinión de los jóvenes que quieren estar en la universidad y qué bacano. Excelente. Pues igual yo creo que van a manejar solo por un tiempito lo de virtualidad, porque como lo dijeron al principio, Derecho es una carrera que no se puede manejar 100% virtual y claro que pues en algún momento habrá que ir sí o sí, pero pues no creo que lo manejen siempre virtual, por lo que, pues por eso mismo, y pues al principio como que dijeron, pero pues chévere que ahorita lo estén haciendo, porque hay muchos que sí se les dificulta. Sí, excelente. No, y por lo de la pandemia, muchachos, que yo sé que muchos tienen padres que de pronto ni se han querido vacunar, y a los jóvenes, pues en realidad no les está afectando mucho el virus, pero a los, mire todos las personas mayores de edad que han muerto referente a todos estos paros que hubieron. Eso tenemos que ponernos la mano en el corazón. No es porque uno madruga, que hijo de madre ir a la universidad rico, pero la pandemia Muy todavía bien, no nos permite eso. muy bien, pero por favor, terminen el trabajo, concéntrense en él. Concéntrense en él. Bueno, continuamos, muchachos, entonces ahí en lo que estábamos hablando de la Comisión de los Derechos Humanos Internacional, que la compañera Yasmín nos estaba ilustrando al respecto. Pero necesito preguntarle una cosa al profe. El profe todavía no está. Bueno, cuando regrese. Es que ahorita regresó. Bueno. Pregunte, Francisco, pregunte que le escucha. Pero el profe ya regresó o todavía no ha regresado. Habla a ver si de pronto te contesta. Pues, lo que necesito preguntarle al profe es, si no alcancé a estar en ningún grupo, ¿qué debo hacer para que me incluyan en cualquier grupo? Lo puedes hacer individual. Hacer el trabajo individual, hacerlo individual, lo importante es que aprendas. Concéntrense en el trabajo, yo vuelvo y me conecto ahora que hayan terminado. O sea, individual, que ellos solos, ¿sí? Sí, señor. Sí. Bueno, gracias, eso era todo. Yo ya voy a aceptar quedar individual porque lo importante es que me salve, ¿sí? Dale, José, que te rinda. Ok, gracias. Bueno. ¿En qué íbamos de...? Muchachos, a mí me gustaría, cuando habla del constitucionalismo, que se le violaron los principios esenciales del constitucionalismo, ¿ustedes qué pusieron ahí? De acuerdo a lo que el profesor nos explicó, Saúl, y bueno, y aparte de eso, lo que está en el libro de cenizas, hay unos principios esenciales del constitucionalismo. Bueno, en la parte de lo que nosotros colocamos, los que son principios del constitucionalismo es la soberanía popular. Hay que explicar por qué motivo se violó ese principio también. El principio de separación de funciones. Excuse que la interrumpa. Sí, ese principio se viola sencillamente porque se desconoce lo establecido por el constituyente primario. Sí, señor. Sí, y entonces, si se desconoce lo establecido por el constituyente primario, entonces, ¿qué pasa? Pues que se viola el principio de la soberanía popular, que como usted bien lo dice, es uno de los principios del constitucionalismo, pero sigue con los otros principios esenciales del constitucionalismo. Bien, siga. Sí, señor. El principio de separación de funciones, el principio de separación de funciones, el principio de igualdad y de libertades individuales. Ese fue el que plasmamos, obviamente que explicando cada uno.
El de separación de funciones es el de, en este caso, el de las ramas del poder público, donde cada uno, pues ellas interactúan entre sí, pero eso no quiere decir, cada una tiene sus funciones y ninguna puede tomar funciones de la otra que no le corresponden. Eso es basado en el artículo 113 de la Constitución, lo que ya nos había explicado el profesor. El de la igualdad, pues el que dice en el artículo 13, que todos debemos ser tratados por igual, es, por ejemplo, en el caso de la justicia, se debe también aplicar por igual. Caso en el profesor, que no fue así. A uno les dieron, teniendo la misma situación del profesor, le dieron beneficios, antes mejores beneficios, y no les quitaron la investidura como congresista, y en el caso del profesor fue todo lo contrario. Ahí pues se viola ese principio de igualdad también. No sé de pronto cuál otro que tengan los otros compañeros. Porque en alguna parte hablaba de... Un momentico ahí. El principio del control constitucional, porque la Corte no cumplió con el control constitucional, o mejor, al cumplirlo desconoció también sus facultades. Entonces allí el control constitucional se utilizó para materializar finalmente una arbitrariedad, una vía de hecho y una injusticia. Exacto, sí, señor. Señor, está bien. Así es que deben hacerlo en concreto. Muy bien, sigan. Gracias, profesor, muy amable. Gracias, profesor. Yasmin, para tener en cuenta lo que acaba de decir el profe, por favor. Sí, estoy en esas, Ángela. Para nuestro trabajo estoy en esas. Nos faltaría también todos acá los le nombres estaba el del agregando. control constitucional. Listo, yo lo ingreso acá, lo ingresas ahí. Interrumpo de nuevo. ¿Qué tema de los 17 aspectos esenciales de la materia les hace falta? Profe, de pronto los procesos que su merced se le abrieron, su merced nos había comentado que como 10 procesos, pero en el libro como tal no están. Entonces los podríamos como simplificar, ¿cómo los podríamos agregar al trabajo? No, en el libro están los 10 procesos. Están 3 disciplinarios. 3 disciplinarios. Uno fiscal por la Contraloría de Bogotá, otro fiscal por la Contraloría Nacional, 3 procesos penales acumulados y 3 procesos disciplinarios por la Procuraduría General. Son 10 procesos y ahí están resumidos y les sirve no para que se ocupen de ellos en el fondo de esos procesos, porque no tiene que ver directamente con la materia, sino para el entendimiento del caso. Ok, profe. O sea, los podríamos asociar así: 3 disciplinarios, 1 fiscal, control de Bogotá. En cuanto al, ahí están incluso explicados muy sintéticamente en el libro En síntesis de la justicia. Ese libro no lo hemos leído, El síntesis de la justicia no lo hemos leído. Profe, y los dejamos, Sí, es el que estamos leyendo, los dejamos así sintetizado uno por uno. Los dejan, no, es que simplemente si quieren mencionarlos, menciónelos para el entendimiento del caso, pero no para los temas que tienen directamente relación con la materia, aunque también la tienen en el fondo, porque entonces se puso al servicio de la conjura gran parte del aparato estatal. ¿Queda claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, señor. Ok. Gracias, profe. Sigan. Entonces, muchachos, quedaría que 3 procesos disciplinarios, 1 fiscal.
¿Alguien tiene los Nombramos, así otros? como dijo el profesor general, de los 10 procesos que fueron disciplinarios, penales, fiscales y disciplinarios. Perdón, ¿y Por qué? eso pregunté, por eso Son los pregunté, tres porque yo generales, sé porque que lo que él tenemos dice. la duda. ¿Alguien, De los ¿alguien cuales- anotó cuántos de cada uno? No, dice que no es relevante, o sea, nombrarlos de pronto así dependiendo de su naturaleza, esos que nombró el profesor, y decir de los que fueron exonerados de todos. En la investigación de todo fue exonerado, no tuvo culpabilidad de ninguno. Pero no, lo que queremos es que nos colabores ahí como, o sea, si fueron tres procesos penales, 3 procesos disciplinarios, uno fiscal, van Saúl, 7. Saúl, póngale ¿Sí? cuidado. Métase a esta página que le voy a editar ahí rápidamente. ¿Tiene internet o no? Bueno, díctela, Luis. Pero, Au. o sea, pues, Elnuevosiglo.com. Busca a Luis Carlos Peña. pueden dictar cuáles fueron los que dijo el profesor. ¿Alguien está grabando la clase El del día de profesor, hoy? ¿Quién? el profesor Ay, dijo, La estoy dijo grabando 3 yo. disciplinarios. Lisa está grabando, entonces que ahora lo miremos en el... Sí, yo se las paso siempre apenas acabe la clase. Sí, Ay, Mira, gracias, son Lisa, 3 gracias, Ángela, disciplinarios. gracias. Listo, compañero, Son 3 disciplinas. elnuevosiglo.com. Listo, en esa elnuevosiglo.com encuentre el caso que hace referencia a el imperio de la corrupción. El columnista es Luis Carlos Peña. Él nos habla de cómo todo, de cierta forma, lo que le pasó al profe. Compañero, a manera personal, ¿cuál es su opinión de este caso? De todo lo que le sucedió. Sí, realmente, ¿cuál es, digamos, cuál es su concepto, cuál es su opinión de este caso? Bueno, yo le cuento lo siguiente. Nosotros, quienes conocemos conocemos el ámbito político y sabemos cómo se mueven las diferentes ramas que hacen parte del poder, somos conscientes de que muchas veces el hecho de oponernos a ciertas cosas que afectan al ciudadano, pues por buscar beneficios, lo único que logramos a veces es la afectación directa de nuestra carrera política. Y al profe lo que le pasó fue eso, o sea, él inició como miembro del Partido Liberal, fue su trayectoria política no solamente a nivel nacional, sino a nivel de los departamentos, porque fue su trayectoria en el Caquetá, por ahí, todas esas partes donde él estuvo, fue muy buena, dejó una trayectoria excelente, pero al llegar a enfrentarse contra estas maquinarias, porque no maquinaria, sino contra las casas de poder de tanto tiempo. Entonces, esto, al encontrarse él allá en ese punto y querer como buscar la forma de querer cambiar algunas cosas, lo que hizo fue afectarse él, realmente por no estar siendo miembro del mismo círculo, o sea, como quien dice, no ser parte de la misma rosca, ¿no? Entonces, al profesor le tocó asumir las responsabilidades de sus acciones, de su actuar. En muchas cosas, a veces se cometen, hay cosas en las cuales, por ejemplo, lo que él tiene que ver con lo de la Fundación Jorge Eliezer Gaitán. Eso de la fundación, digamos que es un caso muy aparte, pero es algo que lo quisieron buscar la manera de conspirar a través de ese caso para afectarlo por completo, ¿sí? Y así sucesivamente con otras acciones, solamente porque él fue muy frentero en cosas como, por ejemplo, montar un partido adicional, hacer un partido por aparte, decidir liderar y hacer un partido, decidir tomar iniciativas desde muy temprano inicio de la política. Él quiso cambiar como ese rumbo, la muestra de que realmente el profesor sí quería generar cambios es la votación tan alta que tuvo. Mire que no cualquier ciudadano logra, si usted mira, hay personas que se lanzan a un consejo y no sacan pues, los votos de la familia, pero es que estamos hablando con una persona que el trayecto, estamos hablando de 60.000, 70.000 votos.
Eso es muchísima gente, muchísima gente. Entonces, el hecho de que se convenzca de cierta forma a un electorado tan grande es una muestra clara de que realmente la gente estaba a gusto con sus propuestas, con sus iniciativas, y esto de cierta forma para las grandes casas políticas pues no es muy bien vista, y más cuando se hay una inclinación a buscar cambiar los modelos que nos han venido gobernando durante tanta trayectoria. Pues esto hace que de cierta forma él se ve afectado en su trayectoria política, y pues lo que fruto de eso es lo que le hicieron, la pérdida de la investidura, ¿no? Para complementar lo que dice Luis Eduardo, de lo que yo investigué, él en esa época tenía la mayor votación del país. Y aparte de eso, por eso era que los que se comenzaron a volver, o sea, los detractores de él fueron los que comenzaron a tratar como de acogerlo, como que fuéramos como a buscarlo de aliado. Pero pues él se opuso a ellos porque inclusive las ideologías de ellos iban en contra de su pensamiento y cosas que de pronto iban en contra del mismo pueblo. Él por eso no se alió con ninguno de ellos. Y también por sus aspiraciones a la presidencia. Entonces lo vieron como una amenaza. Por eso quisieron, o sea, no se conformaron con inventarle, abrirle procesos y con pruebas falsas, sino que querían realmente era la muerte política. Sí, vayan acá. De acuerdo, eso es una muestra clara de que él tenía su trayectoria política muy bien enmarcada, y todo esto que le sucedió, todas estas cosas en las cuales se generaron para sacarlo, pues hoy por hoy lo tienen en esa pelea, ¿no? En esa batalla jurídica, porque realmente meterse en ese círculo es bien complejo, y más cuando todos estos que lo integran tienen sus intereses propios, ¿no? Sus cosas, y es bien interesante saber, digamos, toda esta trayectoria que tuvo el propio. Era la época donde estaba el más auge del narcotráfico, de todo, y se centraron a ver cómo lo sacaban era a él del paso, en lugar de pronto mirar lo que estaba ocurriendo también a nivel social y económico y político en el país. Se centraron fue a sacarlo a él de paso para no dejarlo coger más poder, porque lo estaban viendo como un rival que lo estaba siguiendo casi todo el pueblo. Entonces no sabían cómo empezar a sacarlo, y como él no se les quiso unir, como nos decía Yasmín, entonces miren a ver por qué lado, empiecen a inventar, llamen hasta para que lo investigaran con una llamada, que pues si no presentaban pruebas no debían de haber iniciado ese proceso, y así sucesivamente a ver cómo lo hacían caer. Mejor dicho, fue con sevicia que lo sacaron, o sea, sevicia de la sevicia. Ahí se violó el poder electoral del pueblo, el poder constituyente primario, que fue el que lo eligió con sus votos. Y nosotros como pueblo no fuimos capaces de exigirle al gobierno y como respaldarlo. Lo habíamos respaldado con los votos, pero no fuimos capaces en esa época no fueron capaces como de la misma gente rebotase, hacer una marcha, hacer un paro, mejor dicho, exigirle al gobierno la voluntad popular, que era la que lo había elegido. Compañeros, perdón, me parece importante leer ese pedacito. Dice: el ex senador Ricaurte Lozada Valderrama fue detenido por miembros del cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación. La acción se desarrolló en cumplimiento de una solicitud proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la detención inmediata de Lozada porque presuntamente incurrió en el delito de peculado por extensión en la modalidad de apropiación. Ya nosotros nos estamos basando obviamente en el trabajo que hizo el profesor, ¿cierto? Pero digamos, yo he buscado otras fuentes y yo tengo un concepto ambiguo, no sé, o sea, por eso yo pedía la opinión del compañero, porque yo veo que, digamos, hay muchos partidarios, y obviamente es respetable, de la inocencia del profesor. Como su merced lo plantea, pues es un muy buen punto de vista, pero entonces, digamos, yo también leyendo estas cosas, me doy cuenta, pues digo yo, ¿no? En mi punto de vista, que no es tan, o sea, no sé cómo expresarlo, o sea, no es tan veraz. No opines, eso. ¿Por qué no va a opinar?
Es mi punto de vista, ¿no? Pues Sí, de normal. acuerdo, Nicolás. Con de calma, acuerdo. con calma, Sí, Nicolás. es que es por algo, o sea, no es, o sea, nosotros no podemos porque nosotros no somos ni defensores ni abogados, o sea, estamos haciendo un análisis por ahora, o sea, nosotros no ¿Sabe? podemos dar un punto Sí, bueno no, ni yo malo, entiendo tu ni análisis, parcial. pero entonces lo que te digo, yo no me baso, o sea, mi trabajo, yo no lo estoy haciendo, o sea, obviamente en base a los libros del profesor, porque pues él lo dice, pero también estoy buscando otras fuentes y me parece importante también compartir esa información. No entiendo por qué me voy a callar si es mi punto de vista, o sea, lo estoy compartiendo. Sencillo. De acuerdo, Nicolás, por eso le digo, Está bien, Nicolás, siga que es así. interesante y ¿sabe por qué? Porque lo que usted dice no solamente lo va a encontrar en el tiempo, lo va a encontrar en el espectador, lo va a encontrar en diferentes medios de comunicación y es uno de los puntos que él coloca en el libro donde dice que no solamente dañaron su imagen, no solamente lo afectaron, sino que también todas estas cosas, Sí, porque no. para los medios de comunicación lo que vale y lo que pueden vender son las noticias. Si ustedes se dan cuenta, el amarillismo es lo que primero les interesa. Una bomba, ¿cuántos muertos? A ellos les interesa mostrar los muertos, más no les interesa saber si hay otra próxima explosión que se va a generar ahí, si ya investigaron, si de pronto sí, no saben de dónde provino, sino les interesa generar la noticia, porque eso es lo que ellos venden. Y precisamente con ese objetivo es que hoy por hoy RCN, por ejemplo, por ser tan amarillista y porque muchas veces las mentiras que han dicho se les han caído, hoy por hoy es uno de los medios que está próximo a desaparecerse. Si no es No, yo porque lo meten entiendo, reality, compañero. meten vainas, pero Igual, realmente igual, no, entendible. de igual manera, mi forma no es tampoco ni como estudiante criticar al profesor, porque obviamente yo estoy instruyéndome del conocimiento de él. Solo planteo mi punto de vista. O sea, también me parece como que, ay, no puedo decir eso. No, es mi punto de vista y yo expreso lo que yo pienso. Y es totalmente responsable como la opinión de todos. Claro, no, de acuerdo. Es más, uno tiende también a tener sus vainas. Créame, que yo también apenas empecé a leer, yo dije, uy, vea, mire que, No, por mire que eso yo lo mi quería olor era escuchar a usted, compañero, porque yo veo que usted también está más empapado del tema y, digamos, nos puede aclarar muchas cosas a muchos, no solo a mí. Es totalmente de Compañero acuerdo. Nicolás, yo estoy muy, o sea, me parece muy bien, independientemente del caso del profesor o de lo que sea, me parece bien lo que tú estás haciendo de defender tu punto de vista, porque algo que yo he notado muchísimo en este grupo desde los 3 meses que llevo estudiando, es que acá muchas veces no tienen como en cuenta la palabra de uno. En mi caso, que muchas veces trato de aportar algo y no me dejan hablar. Siempre tratan de hablar como las mismas personas y todo. Entonces me parece muy bien lo que tú estás haciendo valer tu punto de vista, independientemente de que los otros no compartan tu pensamiento. Sí, gracias, compañero. No, es que, o sea, es lo que yo opino. O sea, yo entiendo que, digamos, acá hay muchos compañeros que están muy empapados del tema y así mismo nos pueden retroalimentar. Yo solo expongo mi punto de vista porque así podemos también debatir y obviamente, pero entonces no me parece que la compañera me diga, no opine, o sea, como cállate, estamos en, no, o sea, es mi punto de vista y es importante también expresarlo. No, independientemente de lo que excelente. sea, cada quien tiene que escuchar. Tranquilo, con Nicolás, respeto, pero si le sí, gusta, cada uno tiene No, su pero es punto que de independiente, vista. no lo dice, discúlpame escuche. Nicolás, si lo interpretaste así, sino que simplemente yo sé que muchos compañeros entienden la razón, ¿por qué lo hago? O sea, independiente, estamos hablando del caso, igual nosotros no estamos acá defendiendo ni nada, pues cada quien piensa como quiere, sino simplemente el hecho es que, digamos, nosotros no podemos opinar de algo que realmente desconocemos porque no estamos actuando. Obvio, uno en un caso tiene que escuchar la versión al que estás defendiendo y la contraparte, y ahí vas sacando tus conclusiones, Bueno, sino a mí que me gustaría simplemente opinar que Yo tengo ahorita una es el pregunta. análisis. Pero por eso se está haciendo investigación para que todo No, el mundo Elizabeth, se eso es una entere de qué es lo que está investigación, perdón que la pasando. interrumpa. Por eso se Sí. trata de una investigación y para eso nos dan unos medios para poderlos investigar y llegar a unas conclusiones fácticas de cada persona. O sea, no podemos decir que se niega el derecho a que la persona exprese lo que piensa o lo que de pronto asumió en el momento de leer un capítulo o un artículo. Si usted depende de lo que depende de lo que lea y lo que le envíen, pues así mismo analiza y hace una opinión que a ninguno le debe incomodar. De eso estamos y para eso nos estamos preparando, para ser No, claro, abogados, investigar un caso y y no poder pierdan darle. nunca el derecho a la duda, nunca pierdan eso. O sea, el dudar de alguna cosa, no solamente en estos casos, sino en muchas vainas. Ustedes van a encontrar partes donde de pronto el profesor, no solamente esta materia, sino en otras, van a encontrar, por ejemplo, en penal, donde ustedes les van a estar colocando algunos casos, algunas vainas
Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Hombre, cuestionarse un poquito, decir, bueno, ¿cómo podemos ir a ampliar esto? Hacerse como esos cuestionamientos, porque precisamente esto es parte de lo que de uno está estudiando. Esta carrera es eso, no solamente se puede ver desde el visto de que todos los casos se pueden ganar, no, los casos también se pierden. Perdón, compañeros, me gustaría opinar con respecto a lo que dijo el compañero Nicolás y de pronto ayudarle a solucionar con respecto a lo que yo investigué de ese caso. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que yo investigué, obviamente lo que él dice de las noticias, pues no hay que creer tampoco todo lo que digan las noticias porque a veces son muy acomodadas al gobierno de turno. Más que todo la prensa grande, ¿no? La prensa amarillista. Ajá. Pero bueno, de todas maneras esa parte también me inquietó, me puse a investigar sobre el asunto. Resulta que un magistrado se puso como a afirmar, un magistrado ponente se puso a afirmar de que él se había apropiado, de que el senador se había apropiado de unos dineros que eran de esos mismos subsidios educativos que le daban a los estudiantes. Supuestamente apareció de que en el proceso que le montaron a él, de que supuestamente se había sustraído ilegalmente alrededor de 42 millones de pesos, habían dicho los de las noticias, pero realmente eran 34.393.021 pesos. Pero ¿qué ocurre? Eso fue lo que montaron en el proceso y que quisieron empañar a nivel nacional en las noticias de que él se había robado supuestamente ese dinero cuando no fue así. En la investigación que hicieron, resulta que el dinero era para alrededor de 1.300 estudiantes que por autorización de la fundación de recibir ese subsidio, ellos lo hacían era a través de la Caja Agraria. O sea, realmente ese dinero jamás pasó por las manos de la fundación y menos del doctor Lozada. Es el estudiante, ya con esa autorización de ese dinero, de ese subsidio que iba a recibir, iba al banco, bueno, en este caso a la Caja Agraria, y con su cédula y unos documentos como la dirección, bueno, unos datos, perdón, dirección, teléfono y eso, firmaba allá y le daban ese subsidio. Pero ¿qué ocurrió? Que ya después en la investigación le dijeron que no, que estaba irregular que faltaba ese dinero supuestamente porque faltaban unos certificados estudiantiles. Pero es que cuando al momento de que estaban dando esos subsidios, eso no estaba, o sea, no había una ley que dijera que se requerían esos certificados estudiantiles. Eso ya salió después. Entonces, él para poder presentar su prueba, pues les tocó como casi un año más o menos para poder recoger esos certificados estudiantiles. Fue bastante tedioso porque ya los estudiantes no vivían en el mismo lugar, no tenían el mismo número de teléfono, entonces se demoraron muchísimo para eso. Y para poder demostrar todo eso y darse en cuenta de que, bueno, y peor aún, resulta que la Caja Agraria sí tenía en ese momento, dentro de su sistema interno de información, tenía de que sí se había dado ese dinero a esa cantidad de estudiantes. O sea, ya después lo corroboraron y todo lo demás. Pero ¿qué ocurrió? Como a él la Corte Suprema le emitió un auto de detención, pues lo llevaron y allá quedó preso como 21 días más o menos en la escuela de carabineros. Y pues obviamente los amigos de él, todos los compañeros, pues al verlo allá encerrado dijeron, no, pues devolvamos esa plata y ya después demostramos de qué manera de que usted no se cogió ese dinero y menos la fundación, obviamente la que él representaba. Y por eso fue que él devolvió ese dinero, pero más no era porque se la hubiera robado ni porque la hubiera sustraído de alguna forma, sino era para pues no quedar tanto tiempo allá encerrado mientras que mostraban las pruebas de que ese dinero sí había salido directamente era de la Caja Agraria. Lo que pasa es que fue más como por problemas de papeleo, que ni siquiera fue error de él porque no estaba legalizado al momento de cuando estaban repartiendo esos subsidios. Eso salió fue después. Pero todo eso fue comprobado y se dieron cuenta que estaba, o sea, que quedó exonerado de esos cargos. Así también decía que en esos documentos que le pedían como prueba, les estaban pidiendo cosas que ni siquiera le habían pedido a los beneficiarios de los auxilios. Entonces estaban basados como en otras cosas ¿cómo se dice? Como para hacerlo quedar mal, por decirlo así, porque le estaban pidiendo pruebas a las cuales no se le pedían a los estudiantes. O sea, estaban pidiéndole algo imposible de demostrar, porque algunos documentos no se los pedían a los estudiantes.
ese año más o menos que se demoraron recogiendo pruebas, o sea, de buscar a todos los estudiantes de que ellos certificaran de que sí habían recibido ese subsidio, pues lo que leí así lo que busqué en internet y basándome también en cosas del profesor y en el mismo proceso que estuve leyendo, pues se demoró muchísimo porque, como le digo, ya muchos vivían en diferentes lugares, tenían diferentes números de teléfono, hasta ubicar las pruebas y que ellos confirmaran de que sí recibí ese dinero. Muchachos, nos toca irnos para la otra clase. Compañeras, muchas gracias por su aporte. En serio, lo que como yo decía, ustedes tienen mucha información y podemos entre todos complementar, obviamente, digamos, con lo que tú dices. Hay cosas que de pronto no tenía, no estaba al tanto, pero digamos, no, lo que te digo, me gustaría que compartiéramos de pronto información porque tanto tú tienes cosas como yo no tengo y así mismo. Entonces podemos complementarnos. Sí, claro, lo único que yo quiero dejar como conclusión es que jamás nos basemos solamente en lo que digan las noticias ahí en la prensa, porque ellos, ya uno se ha dado cuenta en muchísimos casos de que siempre han estado acomodados al gobierno de turno. Ya sea Mira, yo digo, lo que, digamos, mis principales fuentes, lo que te digo, son los libros del profesor. Pero asimismo yo también estaba mirando, quería mirar las cosas también desde otro punto de vista, porque no, obviamente yo no soy detractor del profesor, ni quiero en ningún momento hacerlo quedar mal, ni con mi pensamiento hacerle daño o afectarle su nombre, ¿sí me entiende? Pero pues también, digamos, hay otra información, no digo que sean las noticias, yo también busqué artículos por ahí y tenemos links en mi grupo y estamos también muy empapados del tema, por eso quería también escuchar tu opinión, como la del compañero. Nicolás, pero mira que todos los procesos salieron a favor del profesor. O sea, en ningún proceso el profesor ha perdido. Eso es evidente. Qué pena interrumpirlos, pero es que ya son las 3:01. Chao. El profe está ahí. Compañeros, seguimos mañana entonces. Hasta luego. Compañeros, listo. Adiós, compañeros.